Buenas noches, somos los integrantes del noticiero más escuchado en todo el Perú, Recuerdos de nuestro Perú, cuyos integrantes somos Roxana, Jenny, Carlos, Cristian y Lenny. Nosotros motivados realizamos entrevistas y analizamos las experiencias de nuestros hermanos de los años 80 y 90 en los diferentes aspectos social, económico y cultural. La periodista Jenny nos hablará sobre el conflicto interno y el terrorismo, el sendero luminoso, impacto social y algunos grupos guerrilleros. Sendero Luminoso y Terrorismo en el Perú, liderada por Abimael Guzmán, en 1980 tuvo como objetivo principal imponer un régimen comunista en el Perú a través de la lucha armada. Este grupo terrorista buscaba implementar sus ideales políticos a través de violencia y el terror. Guzmán creó una organización cerrada y clandestina para evitar la infiltración, lo que le permitió introducirse en diversos sectores de la sociedad peruana, como ministros, empresas estatales y sindicatos, para difundir su ideología. El impacto social del conflicto fue causado por Sendero Luminoso en el Perú. Fue devastador, dice, con alrededor de 70.000 muertes y desplazamientos masivos de la población. La violencia generada por este grupo terrorista afectó tanto a áreas rurales como urbanas, provocando un profundo sufrimiento en la sociedad peruana. Además de Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, fue un grupo guerrillero en el Perú que perpetró actos de violencia. Uno de ellos, el más conocido, fue la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en 1996. Durante este episodio, miembros del MRTA tomaron como rehenes a cientos de personas, incluidos diplomáticos extranjeros, provocando una crisis que duró varios meses y tuvo como consecuencia a nivel nacional e internacional. La historia de Sendero Luminoso en el Perú es un ejemplo de cómo el terrorismo puede afectar gravemente la estabilidad y la seguridad de un país, así como los derechos humanos de su población. El periodista Cristian nos hablará sobre la crisis de los 80, Alan García 1985-1990, algunas consecuencias. En la década de los 80, el Perú sufrió una grave crisis económica que afectó todos los aspectos de vida del país. La crisis comenzó debido a las grandes deudas que el gobierno peruano tenía con los bancos internacionales, lo que llevó a una paralización de obras públicas, un aumento significativo en el precio de los productos y un incremento en el desempleo. El comercio ambulatorio se convirtió en una alternativa para muchos peruanos que buscaban subsistir. Durante el primer gobierno de Alan García se implementaron políticas estatistas, como el control de precios, subsidios y la introducción del dólar MUC para apoyar a las empresas. Sin embargo, estas medidas resultaron ineficaces y fomentaron la corrupción, ya que los funcionarios beneficiaban a empresas amigas con dólares subsidiados. La inflación se disparó, llegando a niveles históricos, y la economía se deterioró aún más, llevando al país a la mayor crisis económica de su historia, marcando esta década como la década perdida. Estamos acá con la señora Sofía Yuca Hiwayanka. En el tema del gobierno de Alan García, ¿cómo afectó el tema de la hiperinflación en su día a día, antes y después? Antes de Alan García todavía la situación económica era para poder traer una buena canasta familiar para la alimentación de nuestros hijos. Pero cuando entró el doctor Alan García, elevó el precio de los alimentos de primera necesidad, del azúcar, del arroz, de la leche y del combustible que era. Para esto, nosotros teníamos que, para poder comprar una cantidad de estos productos, teníamos que hacer colas inmensas. Y de repente hasta uno tenía que madrugar. Y así podíamos conseguir para poder comprar los alimentos, como dicen, de primera necesidad. ¿Qué estrategias ustedes usaron para afrontar o enfrentar este tipo de problemas de hiperinflación? Hemos tenido que reducir la canasta familiar. En esas fechas hubo huelgas y colapsaron algunos servicios públicos. Cuando Alan García entraba al poder, los militantes de su partido ocuparon muchos cargos, pero bueno, como por ejemplo exageró el nombramiento de personal en todos los sectores. Ahora había auxiliares en toda institución educativa, además, y ahora en el sector de salud no teníamos ni siquiera una buena máquina para podernos atender, pero había personal de más. Se saturó todo el sistema. Todo se saturó y eso era el problema, que de repente había disminuido el presupuesto
familiar para poder, por supuesto, para podernos dar aumentar el sueldo que nosotros necesitamos y de podíamos alcanzar a la canasta familiar. Nuestro periodista Carlos nos hablará sobre el gobierno de Alberto Fujimori, elección y autogolpe y reformas económicas. Ahora hablaremos del gobierno de Alberto Fujimori. Podemos dividirlo en 3 puntos: la elección y el autogolpe, la captura de Abimael Guzmán y las reformas económicas. En 1990, Alberto Fujimori, un académico y político poco conocido, fue elegido presidente de Perú. Su victoria sorprendió a muchos, ya que su partido, Cambio 90, era relativamente nuevo y su campaña se centró en promesas de reforma económica y la lucha contra la corrupción. El autogolpe de Estado. El 5 de abril de 1992, Fujimori ejecutó un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y reorganizando el Poder Judicial. Argumentó que estas acciones eran necesarias para enfrentar la crisis política y las amenazas terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA. Captura de Abimael Guzmán. Operación Victoria. El 12 de septiembre de 1992, el gobierno de Fujimori logró una victoria significativa en la lucha contra el terrorismo, con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. La operación, conocida como Operación Victoria, fue llevada a cabo por un equipo especial de la policía, el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN. Esta captura debilitó significativamente a Sendero Luminoso y marcó un punto de inflexión en el conflicto. Reformas económicas. Políticas de liberalización. Fujimori implementó una serie de reformas económicas neoliberales. Estas incluyeron la liberación del mercado, privatización de empresas estatales y reducción del déficit fiscal. Las reformas ayudaron a estabilizar la economía, controlar la hiperinflación y atraer inversiones extranjeras. Asimismo, tuvo un impacto económico. La economía peruana experimentó un incremento significativo durante su mandato. Sin embargo, estas reformas también tuvieron críticas, especialmente por los efectos negativos en sectores vulnerables como la sociedad y el aumento del desempleo en corto plazo debido a la privatización. Además de esto, es importante recalcar que durante la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Alberto Fujimori fue acusado de cometer violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Asimismo, se vio envuelto en numerosos escándalos de corrupción con Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos fue acusado de sobornar políticos, jueces y medios de comunicación, asimismo como traficar armas y drogas. En noviembre del 2000, Fujimori huyó a Japón en medio de crecientes escándalos de corrupción. Desde Japón envió su renuncia a la presidencia vía fax en 2005. Fue arrestado en Chile y extraditado a Perú en el 2007. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y corrupción. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! En los años 80, el Perú vivió momentos de crisis política y social. Sin embargo, emergieron movimientos culturales y vibrantes que buscaban expresar la identidad y la resistencia peruana. En las décadas de los 80 y los 90, la música y la cultura en el Perú experimentaron un periodo de intensa creatividad y transformación. 1985, los Chapis son aplaudidos y ellos, comprometidos con sus orígenes, encuentran que la palabra chicha es la bebida ceremonial de sus antepasados, los incas. Puede hablar de la chicha sin mencionar a los Chapis. Fueron ellos los primeros provincianos que en la época del terrorismo le dieron al Perú una inyección de orgullo e identidad. Fueron los forjadores del nuevo rostro de nuestro país, que junto a ellos empezaron a gritar sin miedo: soy inmigrante. ¿Por qué el rock subterráneo es atractivo para los jóvenes en esa época? El rock subterráneo es básicamente una forma de vida, una manera de entender la situación en la ciudad, una ética particular que cuestionaba tanto al Sendero Luminoso como al Estado. El rock subterráneo nace en Lima y empieza con Leucemia, que se forma en 1983
y termina en 1992 con la captura de Abimael Guzmán. Leucemia trae un sonido bastante innovador para la época, un sonido crudo, callejero, con el que otras bandas empiezan a ser influenciadas. La vivencia de los años 80 y 90 en el Perú dejó una huella profunda en la memoria colectiva de nuestro país. Estas décadas estuvieron marcadas con desafíos significativos como la crisis política, la violencia, el terrorismo y problemas socioeconómicos. Sin embargo, también años de resiliencia, creatividad y transformación cultural.